Hay harta gente. Eh, Muy buenas tardes a todos. Hoy es 30 de mayo de 2025 y este grupo tiene el gusto de tener con nosotros a Gabriel Silva, que nos va a hablar de los retos de la inserción internacional de Colombia en el mundo de hoy. Estaban invitados Gabriel y Sandra. Sandra tuvo algún problema logístico y no puede, por lo menos en la parte inicial, estar con nosotros. De modo que, Gabriel, te damos la bienvenida, te agradecemos muchísimo estar con nosotros y por favor sigue adelante. Muchas gracias, Armando. Un saludo a todos los que en un viernes previo a Puente se atreven a gastarle tiempo a estos temas espérenme un segundo, que acciones sobre la inserción de Colombia en el mundo de Trump. Realmente es en el nuevo mundo que está surgiendo de las circunstancias actuales y las que vienen de antes. Y de una manera un poquito alarmista, pongo el subtítulo Política Exterior, Transformación a Catástrofe. Pocas veces en la historia del país, quizás desde finales del siglo XIX eh, y en las épocas de las dos guerras mundiales, la política exterior de Colombia no era tan definitiva. La política exterior de Colombia pues, ha sido, como ustedes saben muy bien, un poco subordinada y ha tenido un papel no muy protagónico en la formulación de las políticas públicas, pero ahora estamos convencidos de que, dadas las circunstancias, se vuelve crítico para los objetivos de Colombia que la política exterior tenga la capacidad de ayudar de verdad a manejar las circunstancias tan desafiantes en el sistema internacional. Esta presentación nace de una conversación con Armando y con Rudy, donde decíamos, hay que reflexionar hacia dónde debe tomar la política exterior. Es un tema tremendamente polémico y arriesgado abordarlo, pero lo hacemos con el ánimo de que la polémica enriquezca las diferentes opciones y pensando con un énfasis en formulación de política pública en política exterior. Ese es el énfasis que le queremos dar a esta presentación. Me tienen que perdonar que voy a hacer un recorrido un poco amplio en la descripción de lo que está ocurriendo en el sistema internacional y los asuntos que vamos a tratar son primero la dinámica y los ciclos del sistema internacional. Entonces vamos a arrancar por allí y lo primero es que la gente cree que el fin está cerca. La sensación, el sentimiento que hay es que el fin está cerca y efectivamente es muy probable que el fin esté cerca, pero el fin de un mundo que conocimos desde la posguerra hasta la última década, quizás los últimos 12 años, se ha visto con más énfasis ese cambio. Entonces, eh, es importante también poner en contexto el... Se me volvió a perder esto, qué pena. El contexto, la... Dios mío, me disculpan un segundo. No encuentro la presentación, me perdí la presentación. Aquí Nosotros está. lo estamos viendo. Sí, sí. Entonces, poner en contexto de qué estamos hablando. Cuando han surgido muchos libros en los últimos 10 años sobre la decadencia de los Estados Unidos, el declive de los Estados Unidos, y es muy importante recordar dos frases, una de Paul Kennedy y otra de Wilhelm von Hornig, sobre qué significa decadencia y qué significa cambio en el sistema internacional. Eh, Kennedy dice que lo que respecta al sistema internacional, la riqueza como el poder son siempre relativos y deben verse como tales. Uno de los problemas típicos es que uno dice, pero ¿dónde está la decadencia de un país cuando resulta que pues, su población mejora en ingresos, su población mejora en condiciones sociales, su economía está bien, incluso crece? Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál es el problema que tiene ese país? Es que no debe ningún declive o ningún cambio en su posición o en su situación. Puede que su situación interna no, pero realmente la forma de mirar estas cosas es en relación a los demás. Como decía von Hornig, que era un mercantilista feroz, eh, pues la nación, una nación poderosa o rica no depende no de su abundancia o seguridad intrínseca, sino principalmente su relación con los vecinos. Si poseen más o menos
de poder y riqueza frente a sus vecinos. En ese sentido, pues sí han habido cambios muy significativos porque los vecinos, el principal poder del sistema internacional que heredamos de la posguerra, pues han crecido en relación a lo que es de manera importante. Pero entremos en el tema de las dinámicas y los ciclos del sistema internacional muy rápidamente. El, aquí una rápida revisión conceptual. Hay muchas teorías, pero yo me acojo a esta, y es que la dispersión, que el poder en el sistema internacional siempre está en un proceso de concentración o dispersión permanente. En la medida que el poder se concentra, se reduce la conflictividad y la incertidumbre, y en la medida que se dispersa, aumenta esa conflictividad y esa incertidumbre. En la medida que se dispersa el poder y las capacidades, y por lo tanto aparecen nuevos actores. Entonces, independientemente que uno juzgue conveniente o no esa dinámica de dispersión o concentración, la realidad muestra que a lo largo de la historia del sistema internacional, la concentración del poder viene acompañado de una reducción de la conflictividad y la incertidumbre. Entonces, esa dinámica hay que tenerla en cuenta para juzgar lo que está pasando hoy en día. Y también se ve que si uno mira lo mismo, la misma gráfica, pero caracterizada por los sistemas, los típicos sistemas de organización del sistema internacional, las típicas características, pues vemos que el máximo orden y menos conflictividad o incertidumbre se caracteriza cuando hay una situación de mayor hegemonía, y el sistema se va convirtiendo bipolar, multipolar o anárquico en función de la dispersión del poder. Hoy en día, pues uno podría presumir que estamos más o menos donde dice "you are here", es decir, una transición entre un sistema bipolar a uno multipolar, pasando de una zona verde de estabilidad a una zona roja de conflictividad. ¿Por qué hay que hacerse esta pregunta? ¿Estamos ante una transición sistémica? Pues es importante porque si no estamos ante una transición sistémica, la política exterior de Colombia debería ser una, y si estamos ante una transición sistémica real y definitiva, pues debe ser otra, porque digamos, si estamos esperando que exista una restauración del orden anterior, pues lo que hay que hacer en política exterior es muy diferente a si estamos ante una transición hacia un sistema diferente. Entonces, hagámonos esta pregunta y veamos qué dice la evidencia. Hay un checklist político y un checklist económico que se usa para saber realmente si estamos en una transición sistémica o no. Y vamos a mirar cuáles son esas condiciones y tratar de revisar alguna evidencia empírica sobre qué está ocurriendo y qué no. Entonces, el checklist empieza con un incremento en los conflictos entre estados y actores militares no estatales, es decir, no solo los estados, sino también grupos como Hamas o grupos como los Houthis y todo ese tipo de cosas. Se incrementa la presencia de esos actores y su conflictividad. El surgimiento de nuevos liderazgos globales con influencia internacional ascendente, surgimiento de nuevas potencias intermedias, un multilateralismo en crisis. ¿Por qué esto es importante? Porque generalmente el sistema multilateral o el sistema jurídico institucional internacional se crea en función de la estabilidad de una estructura de poder internacional y del sistema internacional. A la medida que se desgrana un sistema legal e institucional y multilateral, que se desgrana, eso está asociado también, o es un síntoma claro de que se está en una transición sistémica, porque un sistema internacional se asocia a un sistema legal institucional. Hay un regionalismo en ascenso, surgen modelos políticos alternativos a la democracia o al vigente del sistema anterior, fragmentación política y polarización política. Esas son las características que un checklist le obliga a uno, o que debemos revisar y que estamos obligados a mirar para ver si realmente estamos en una transición sistémica. Esto se refiere a los aspectos políticos. Entonces, si miramos aquí, es interesante, aquí esta es una gráfica de riesgo geopolítico de entre 1900 y el 2020, después veremos una más reciente,
Y vemos cómo entre 1950 y el año 2000, el índice de riesgo geopolítico varió, pero dentro de una franja muy estrecha. Obviamente, antes de 1950 tuvo unos picos muy grandes y muy fuertes asociados, obviamente, a la transición del sistema, que es lo característico de una transición. Miremos entonces un poco lo que está pasando ahora. El índice de riesgo geopolítico, que está aquí en azul claro, y está acompañado también del VIX, de la volatilidad en los mercados, que no es un aspecto que sea relevante en este momento, pero sí lo es en el fondo para todas las consecuencias de la volatilidad geopolítica. Vemos que la raya roja se refiere al periodo o resume el promedio de la volatilidad entre el 60 y el 87. La siguiente raya roja, que está entre el 90 y el 25, el nivel de volatilidad se eleva. Es decir, estamos ante una incertidumbre geopolítica mucho mayor, que tiende a confirmar la existencia de un proceso de transición. El incremento de los conflictos entre actores entre estados y actores militares no estatales. Aquí tenemos, pues, cómo se han comportado. Si ustedes ven, entre 1990 y el 2010, hubo una caída de esa conflictividad, resultado de que se llegó al máximo de concentración del poder internacional en cabeza de los Estados Unidos al desaparecer la Unión Soviética. Eso creó la ilusión de que era el fin de la historia, que ustedes recordarán muy bien toda esa discusión, y que tendríamos paz eterna. Y de hecho, se desmontaron muchas de las capacidades militares y demás, porque se preveía que esta estabilidad reflejada en este indicador sería permanente. Después del 2010, arrancando por el 2011 y continuando hasta hoy, ese nivel de conflictos entre estados y actores militares no estatales ha aumentado significativamente. Es decir, otro síntoma de que efectivamente estamos en una transición sistémica. Más recientemente estamos hablando pues esto ilustra lo que estoy diciendo de una manera más puntual. Vemos cómo la tendencia a partir del 2007 es ascendente, y si se mira también a nivel de la política económica, el índice de incertidumbre entre el 2000 y el 2025 ha estado en ascenso. Todos indicadores de una época de transición. Porque no estamos hablando de picos o de comportamientos aislados. Se puede detectar una tendencia. El, Otro de los criterios importantes para entender si estamos en una transición es el comportamiento del gasto militar, si se ha dispersado la capacidad militar. Si ustedes miran aquí, es una comparación entre el 49 y el 2023 del gasto militar de los diferentes grupos de países. Y ustedes ven China en aumento, Estados Unidos con cierta estabilidad, NATO en aumento gradual, y sobre todo, un aspecto muy importante, el crecimiento de otros países, que es la banda superior gris. ¿Qué significa? Que las capacidades militares ya no están concentradas en 2, 3 o 4 actores, sino se ha dispersado a nivel global. La reciente guerra entre Pakistán e India es un buen ejemplo de cómo otros países han logrado asimilar y adoptar políticas militares de fortalecimiento capaces de competir en una escala global. Entonces, la dispersión del gasto militar y la adopción de tecnologías militares antes privilegiadas o exclusivas de las grandes potencias es otra cosa que nos sugiere que estamos en una época de alta incertidumbre y de transición internacional. Y otro indicador importante político es si el régimen político interno que establece un régimen, una situación del sistema internacional, está en decadencia o no. Asignamos con obviamente muchos caveats, a la democracia como el modelo que se asocia a la época de bipolaridad Unión Soviética-Estados Unidos y la hegemonía de los Estados Unidos, pero vemos que esa presencia de la democracia
ha ido decayendo y se ha acelerado rápidamente en los últimos más de 20 años. Nuevos liderazgos globales con influencia internacional ascendente. Aquí simplemente voy a usar como un ejemplo, hay muchísimos más, es lo que ha pasado con la iniciativa de la seda de, eh, de China, de la ruta de la seda, eh, para resumir, no es el nombre técnico, pero es el Belt and Road Initiative, como ustedes saben. Vemos que en el 2013 había muy pocos países que se habían acogido. A partir del 2017 se empieza a acelerar y se continúa acelerando a partir del 20, pues todo este periodo. Es decir, hay una creciente influencia internacional ascendente de China, y no solo de China, también en menor escala de otras potencias regionales, particularmente en el caso de Asia, pues la India. Miramos el Economic Checklist, ustedes, pues la mayoría de ustedes conocen esto mejor que yo simplemente me acojo a lo que se describe como los aspectos económicos que deben ser revisados para detectar si existe una transición sistémica, entendiendo que estamos hablando de una transición alejándose del modelo capitalista tradicional o abierto o de mercado que ha caracterizado también la hegemonía de los Estados Unidos desde la posguerra en su gran mayoría. Entonces, pues la dilución de la participación de la economía dominante, sabemos que han surgido otras distintas a los Estados Unidos, tanto en tamaño como en capacidades tecnológicas. Dispersión de la capacidad de innovación. La capacidad de innovación se dispersa por el sistema internacional, cosa que ya hemos visto. Tenemos a Taiwán produciendo semiconductores, a China en capacidad de competir tecnológicamente con los Estados Unidos, la India siendo una potencia en materia de ingeniería de sistemas y otras ingenierías, en fin. Surgimiento de nuevos centros económicos y financieros, creo que esto también se le puede poner el check. Incremento en el proteccionismo y las barreras al comercio, esto se ha acelerado dramáticamente. Alianzas para desafiar la hegemonía monetaria, obviamente la hegemonía monetaria que corresponde al sistema, el sistema anterior que está en transición, pues naturalmente la hegemonía del dólar. Esto no son cosas absolutas. Muchos de ustedes pensarán, pero no, pues el dólar sigue siendo la moneda fundamental del sistema económico internacional global, ¿cierto? Pero aquí se hace referencia a algo muy específico, alianzas para desafiar la hegemonía monetaria. Si es exitoso o no, o cuánto han avanzado, es una discusión diferente, pero existe. El debilitamiento de los sistemas de resolución de conflictos globales, pues, es, es, eh, es dramática en ese sentido, la desaparición prácticamente absoluta de las Naciones Unidas y otras herramientas de resolución de conflictos. Políticas industriales para desarrollar sectores claves. Esto viene desde hace rato en los Estados Unidos. El mismo Biden fue un gran protagonista de este tipo de aproximación. Esto pues, es un dirigismo industrial y un dirigismo económico que no es característico típico del modelo que está en transición. Surgimiento de modelos de crecimiento basados en autosuficiencia, robustez y menos en la eficiencia y la productividad. Fragmentación económica, es decir, los regionalismos económicos y comerciales. Ascenso de las sanciones punitivas. Eso se ha visto en las últimas 3 décadas, en particular en los últimos 24 años han sido dramáticos. El ascenso el uso de las sanciones económicas para castigar otros países. Una volatilidad de aumento asociada a eventos políticos en los mercados y una sensación de incertidumbre generalizada. Pues creo que gran parte de esto se está viviendo. No voy a entrar con mucho detalle, voy a simplemente mencionar algunas cosas. Bueno, yo no voy mucho. Tenía una serie de gráficas que validaban todo esto, pero creo que no hay necesidad. La mayoría de ellas, creo que todos ustedes podrían estar de acuerdo con muchos de estos puntos y que se están dando en la actualidad. Entonces, viene Trump, pero no es Trump. Trump es como la manifestación más extrema. Ya había ocurrido en su primer gobierno y el mismo Biden
adoptó políticas que son compatibles con un intento de restauración de la hegemonía de los Estados Unidos. O sea, serán esas políticas capaces de volver a America First otra vez y hacer América Great Again, como pretende Trump. Entonces, se puede restaurar cuando mostramos los gráficos de transición en el sistema internacional. ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque, pues, si va a tener éxito esa política, eh, las consecuencias para la política exterior colombiana son unas, y si esa política está destinada en el mediano plazo a no ser exitosa, las consecuencias son otras. Entonces, por eso vale la pena hacérsela. Aquí intentamos una respuesta. Hay mucha gente que cree que sí, debo advertirlo. Muchísima gente que cree que esas políticas le van a regresar a los Estados Unidos su primacía y su hegemonía en el mediano plazo. Aquí sostenemos más bien que no va a ser así. Los fundamentos del poderío de los Estados Unidos no son solo su poder económico, que es muy importante, también su poderío militar, no menos relevante su poder ideológico, que algunos llaman soft power, el poder del Estado, la capacidad de actuar con un Estado organizado y eficaz, y su poder de la innovación, ¿no? Y el poder de la innovación. Eh, Claramente, hay algunos que ya son, evidentemente, se han debilitado, evidentemente, como es el caso con las políticas de Trump, como es el caso del poder del Estado, en el sentido de que se quiere reducir la capacidad del Estado, más allá del tema burocrático, hay una visión ideológica sobre menos Estado. El poder ideológico, el soft power, también está siendo golpeado muy duramente. El, y el poder militar, hay evidencia de que hay rezagos importantes en materia de tecnología militar comparado con otros países. Por ejemplo, en la reciente guerra entre Pakistán e India, la tecnología china demostró ser muy poderosa en el combate aéreo. El poder económico, pues sabemos que es parte de lo que vimos al principio. El poder relativo ha disminuido y se considera el ascenso de China como una amenaza. Y el poder de la innovación sigue siendo muy fuerte, pero en la medida en que, por ejemplo, se están adoptando políticas para reducir el papel de las universidades en la investigación y recortar e influir la independencia y la capacidad y la autonomía de las universidades, ese poder de la innovación también se verá afectado. Voy a usar un indicador muy claro y es pues, la situación fiscal de los Estados Unidos. La situación de la deuda externa de los Estados Unidos, que es uno de los aspectos que todos los analistas, con muy pocas excepciones, señalan como uno de los indicadores más fuertes de vulnerabilidad y debilidad de un poder hegemónico o cuasi hegemónico, que es un nivel de endeudamiento. Pues aquí, como se ve en la proyección, es muy similar al que se tenía en la época de la Segunda Guerra Mundial, que se incrementó significativamente pues, por el conflicto militar y que se proyecta crecer de manera muy significativa a partir del presupuesto que se está presentando, y además no es solo el de este gobierno, el del primer gobierno Trump y el del gobierno Biden. Ninguno de estos gobiernos ha realmente cambiado la trayectoria, como se ve ahí en el gráfico, del creciente endeudamiento de los Estados Unidos. La dispersión también de esta deuda, el 40% la tienen otros países, es decir, hay una capacidad importante de otros países de afectar los flujos de financiación del presupuesto de los Estados Unidos. Aquí estamos comparando es el 2024, el azul oscuro es el 2014 y el azul más claro es el 2024. Vemos como de manera importante, o creo que es importante señalar, la caída tan relevante el, eh, en el nivel de control de la deuda externa de China, que pasa desde cerca de un poco más de 1.2 trillones
a un poco menos de 800 billones. Y los países que crecen son, pues, Luxemburgo, que son todos los demás, el Reino Unido y Canadá. Pero aquí el punto de fondo es que hay un porcentaje de la deuda externa significativo que le genera vulnerabilidad a los Estados Unidos porque está en manos de otros países. Y aquí es interesante algo que tiene que ver con lo que acabo de decir, y es el verde es el porcentaje o el monto, perdón, el monto de la deuda en manos de Japón, el azul es en manos de China, pero fíjense, todos los demás países tienen un porcentaje muy significativo, una participación muy grande, lo cual hace que esa dispersión del endeudamiento de los Estados Unidos, pues, le permite encontrar clientes, pero también genera una mayor volatilidad por las características de esos países. Aquí simplemente me voy a referir a un aspecto de esta gráfica que está bastante confusa, este slide, y es un cálculo de Goldman Sachs que es que cada punto porcentual de crecimiento en la tarifa, perdón, en el arancel efectivo en los Estados Unidos incrementa los precios en 0,1% y disminuye el PIB en 0,05%. Es decir, no sabemos en dónde, pues con esta locura de subir y bajar los aranceles, no sabemos en dónde va a trazarse la línea final a la que llegue el gobierno, pero el incremento de aranceles viene desde hace ya varios gobiernos, incluyendo el gobierno de Obama, y de ahí para adelante, Biden también incrementó significativamente los aranceles, el primer gobierno de Trump también, pero este ya es una ofensiva muy fuerte y pues significará, según todos los cálculos, lo cogí el de Goldman Sachs, pero mucha gente lo ha hecho, significará que un incremento de inflación y una reducción del PIB. Es interesante ver que aunque Estados Unidos se ha enfocado en China, China eh, hoy en día tiene una participación menor, si uno compara el 2016 con el 2024, significativamente menor a la que tenía en el 16. El azul claro es 2024, el azul oscuro es el 2016. Entonces, se han enfocado en China para intentar reducir su dependencia, su aparente dependencia de esos proveedores y para también afectar el ascenso de China. Pero China ya viene adaptándose a la posibilidad de una situación como la que estamos viviendo. Ustedes ven que allí ha descendido de ser el 22% aproximadamente, el 21% del total de las exportaciones a los Estados Unidos a el 13%, un poquito más. Entonces, ahora entramos un poco más en materia. ¿Qué significa Trump para América Latina y para Colombia? Algunos impactos de la llegada de la política exterior de Trump a, eh, de la política exterior de Trump al llegar al poder, ¿qué significa para América Latina? Pues primero América Latina y el hemisferio son escenarios de bajo costo para desplegar y ensayar las herramientas punitivas y coercitivas de Trump. Realmente la visión que tiene sobre la región es que aquí pues puede ensayar con menos consecuencias estratégicas y geopolíticas muchas de sus herramientas punitivas y coercitivas y así lo está haciendo. Además, hay un diseño claro de América para los americanos, una recuperación, es un intento de recuperación de la primera. Monroe, eso lo he escrito varias veces, Juan Capellán, baja tolerancia al no alineamiento y nuevas alianzas, en particular con China, Rusia y Unión Europea, o con enemigos percibidos. Es decir, ya lo vimos, por ejemplo, en un caso concreto, en los anuncios de retiro de la financiación multilateral, los proyectos que involucran a China en Colombia. Es un pequeño ejemplo.
Hay bastante indiferencia frente a la vigencia de la democracia y los derechos humanos en la región, un tema que era vital para los Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas en el pasado. Este tema genera mucha indiferencia en este gobierno, lo cual pues eh, va a estimular los autoritarismos y ya lo viene haciendo. Se ha insertado Trump y MAGA, Make America Great Again, esa aproximación ideológica en la política doméstica. En muchos países ese es el debate. Uso el ejemplo de El Salvador y sobre todo de Argentina. Y ha surgido un dilema para América Latina, que es que nos están aproximando esas políticas con una opción muy, muy, muy compleja para la región, que es acatamiento o retaliación. Eh, a pesar de todo esto, la situación en que está la región con la nueva administración, pues en el mapa geopolítico de Trump no somos relevantes. Solo le interesa es que no vengan otros a ocupar el espacio de los Estados Unidos. Realmente no tenemos una prioridad mayúscula, con excepción quizás de México y algo Brasil, pero no mucho más, y eso por razones muy específicas. Y obviamente una gran indiferencia al multilateralismo regional, y lo que les interesa es un sistema interamericano instrumental a los intereses de Estados Unidos. Algunos argumentarán que siempre ha sido así, pero no de una manera tan abierta, clara y con presiones de semejante magnitud como las que se están experimentando. Entremos un poco en el tema de Colombia. Colombia es uno de los pocos países que mantienen con Estados Unidos, que mantienen a Estados Unidos como principal socio comercial, de los pocos países de América Latina, lo cual pues nos hace especiales, pero también más vulnerables a las medidas de carácter comercial. Eh, Nuestra compleja situación interna en todos los frentes ubica al país con México como uno de los objetivos prioritarios de la agenda de Trump en la región. Eh, y eso, pues, esencialmente se debe al avance y consolidación del crimen organizado, y que han sido, pues, las organizaciones criminales han sido designadas como terroristas por Trump, cosa que abre una puerta muy peligrosa, y es que según la ley americana, eso le da la autoridad para hacer acciones unilaterales de carácter militar, de carácter de intervención, y también eso genera una fuerte presión por resultados que, y que va, pues obviamente, en el ascenso del crimen organizado. O sea, nuestras vulnerabilidades han aumentado en este aspecto y frente a las políticas del actual gobierno. Ustedes recordarán la visita de la secretaria de Homeland Security de Colombia, que no salió muy bien, y que a pesar de que aquí se cacareó, en Colombia el gobierno dijo que se habían entendido divinamente, pasaron unos pocos días antes de que la misma secretaria manifestara que no compartían en nada la política de paz total del actual gobierno. Y aunque el fentanilo parece ser objetivo central de la política contra las drogas, la expansión de los cultivos ilícitos y los niveles de exportación de cocaína empiezan a llamar la atención y volverse una preocupación muy fuerte de la nueva administración, y claramente la desertificación es altamente probable. Eso viene con un paquete de consecuencias. No voy a entrar en ello actualmente. Pronto Michael Shifter nos ilustra un poco más sobre eso, pero la realidad es que viene con una serie de bastantes consecuencias desagradables. Se ha desmontado la cooperación bilateral y la ayuda para el desarrollo, afectando programas importantes de apoyo a los acuerdos de La Habana, a la justicia transicional, a la colaboración policial y al fortalecimiento institucional, programas que estaban apoyados y subsidiados en buena parte por los Estados Unidos, y cuya ausencia no solo significa menos recursos para esos programas, sino también menos respaldo político por parte de Estados Unidos, lo cual los hace más vulnerables. Y no nos podemos olvidar que la migración ilegal a los Estados Unidos y el carácter de país expulsor y de tránsito que tiene Colombia, y además de las posiciones del gobierno Petro en torno a la deportación de colombianos, pues han elevado significativamente la vulnerabilidad del país y el riesgo de afectaciones al interés nacional.
el alineamiento y la tolerancia de Colombia con gobiernos autoritarios de izquierda en América Latina, pues nos está poniendo en muchos de los líderes más caracterizados del trumpismo, nos está poniendo el club de los parias nuevamente. Eh, Sigamos un poco revisando cuáles son algunos de esos impactos. Las posiciones del gobierno Petro frente al conflicto en Gaza generan una percepción en Washington de alineamiento de Colombia con el antisemitismo, que es uno de los elementos claves del discurso del gobierno de Trump. Eso es un aspecto que ha creado muchísimos problemas internacionales, no solo con el actual gobierno, sino con el anterior y claramente con Israel, que es un gran proveedor, o era un gran proveedor de equipos militares y tecnología para la seguridad nacional. Pero hablando específicamente de la relación con el gobierno de los Estados Unidos, pues esto va a crear y está creando grandes tensiones. El gobierno Petro ha generado una percepción de alineamiento estratégico con China en momentos en que pues, Trump y los Estados Unidos han definido como amenaza existencial para los Estados Unidos el ascenso de ese país. Eso pues trae las consecuencias que estamos observando. Y entrando ya a un aspecto más institucional y político, pues Colombia está enfrentando esta aceleración conflictiva de la transición del sistema internacional con una gran debilidad en su capacidad de formulación e implementación de la política exterior. Ustedes ven el caos que es eso. La política exterior es una política exterior de bandazos, de cambios de prioridades, de ires y venires, y con una situación de confusión y caos que hace que pues, la política exterior sea bastante ineficaz. El presidencialismo excesivo y creciente en la orientación, formulación e implementación de las estrategias de relaciones exteriores, pues han posibilitado su ideologización extrema y se ha utilizado las relaciones exteriores para fines políticos, muchas veces en contravía del interés nacional. Esto ha ocurrido tanto en Colombia como en Estados Unidos. No nos digamos mentiras. La ideologización de la política exterior se ha vuelto uno de los problemas centrales de la formulación de la política exterior. Y debo decir que la ideologización aquí en términos locales, en la actual coyuntura, no ha sido exclusiva del pacto histórico, pero esa ideologización ha generado riesgos innecesarios, vulnerabilidades y sobre todo impulsividad en la estrategia de relaciones exteriores. Y la retórica ha desvalorizado la diplomacia y se han debilitado los canales de negociación en la resolución de conflictos. Eso es un poco un resumen muy apretado de lo que consideramos y se considera la discusión general como los efectos más significativos del gobierno de Trump sobre Colombia. Entonces, entremos al tema de fondo y debo decir que aquí estoy seguro que va a haber inmensas diferencias y controversias porque este es uno de los temas más sensibles y sobre todo para el futuro y cruzan muchas aristas. Entonces, me atrevo a hacer algunas sugerencias que precisamente para eso, para promover el debate, porque uno de los propósitos de este grupo y muchos de los que estamos en este grupo debe ser tener un nuevo enfoque para la política exterior de Colombia hacia el futuro, en particular pues para adaptarnos a un mundo en transición. Colombia necesita una nueva política exterior porque de lo contrario sus objetivos nacionales y domésticos y la defensa del interés nacional con lo que tenemos hoy no va a ser suficiente. Entonces, voy a hablar de una serie de objetivos para una nueva política exterior. Y primero es regresar o construir una política exterior de Estado. La institucionalidad de la formulación de la política exterior es, como está hoy en día, no nos permite enfrentar con eficacia la situación de un mundo en transición. Se necesita una reforma a esa institucionalidad, que significa despolitizar el manejo de las relaciones exteriores, reduciendo el absolutismo presidencial en la conducción de la política exterior.
el presidencialismo en la conducción de la política exterior, que ha sido un mecanismo para generar una coherencia y una unidad en la política exterior y para entregarle al Ejecutivo el total control de esa política y sobre todo a la cabeza del Ejecutivo, pues ese absolutismo presidencial puede generar en las actuales circunstancias ineficiencias y una politización excesiva en el manejo de la política exterior. Por eso es necesario tener una definición de un marco de largo plazo con consensos mínimos y con fuerza de ley. Aquí lo que estamos proponiendo es que el marco de largo plazo de la política exterior se construya sobre la base de consensos y que tenga fuerza de ley, que sea de carácter obligatorio con las flexibilidades necesarias. Para eso se requiere un plan estratégico de relaciones exteriores presentado por el gobierno al Congreso y que determine la estrategia para 4 años. No muy distinto como debe ser un plan de desarrollo, naturalmente con las flexibilidades indispensables para adaptar el manejo de esas relaciones exteriores a los cambios y las crisis. El, el, Uno de los aspectos institucionales que hace más débil a la política exterior de Colombia hoy en día es que está, está desarticulada en cuanto a las diferentes unidades ejecutivas, es decir, frente a los diferentes ministerios. La política exterior debería tener un gabinete de guerra con los ministros relevantes para que participen en la toma de decisiones. Es decir, esto no puede ser solo un tema del canciller, sino debe incluir a otros ministros, idealmente los ministros de Hacienda, Comercio y quizás otros más, y obviamente y Defensa, y quizás otros más. La comisión asesora se ha vuelto un esmerreír completo, pero es necesario construir un órgano equivalente con reuniones periódicas obligatorias, con capacidad de veto por unanimidad o mayoría calificada a ciertas decisiones estratégicas delicadas del gobierno. Yo sé que esto suena anatema para mucha gente que considera que se puede generar una intervención indebida en el poder del Ejecutivo, pero lo que hemos aprendido es que esta comisión asesora, convertida en un órgano con mayor autoridad y capacidad institucional, ayudaría muchísimo a evitar los errores que pueden ser muy graves en una época de transición como la que está viviendo el sistema internacional. Esto pues ya todo el mundo lo dice, fortalecimiento de la capacidad de la diplomacia colombiana y pues y tener un Consejo de Relaciones Económicas Internacionales también con participación de los ministros relevantes, no solo del Ministerio de Hacienda, sino también de la Cancillería, dado que en un entorno mercantilista lo que se haga en el Frente Económico Internacional tiene que ser articulado con las políticas, con la política exterior del país. El objetivo 2 sería la reducción de vulnerabilidades y necesitamos una intersección activa entre la política exterior, la política de seguridad nacional y la política económica. La única manera de reducir las vulnerabilidades que afectan a Colombia. Y en ese sentido, pues los objetivos fundamentales son una estrategia de control territorial con integración al Estado de las zonas fronterizas. Colombia es un país sin fronteras. Las fronteras reales de Colombia están varios cientos de kilómetros hacia adentro de las fronteras geográficas por la pérdida de control territorial. Esto es un objetivo pues, de largo plazo, pero tenemos que avanzar hacia la unidad nacional en materia de poder presentar un frente unido ante el sistema internacional. Tenemos que fortalecer la legitimidad política e institucional y naturalmente eso no se logra sino también con políticas de integración social. Esto es un aspecto que es definitivo porque el crimen organizado a nivel mundial se ha convertido en una de las amenazas más sentidas y más reales de todos los países y su interconexión y su carácter multinacional hacen que sea un tema donde podemos participar reduciendo nuestras vulnerabilidades porque somos un país exportador de criminalidad y por eso el fortalecimiento de nuestras capacidades en ese frente y sobre todo en una posición activa de participación, incluso internacional, y una validación internacional se vuelve crítico para reducir esta vulnerabilidad.
un alineamiento selectivo con los objetivos regionales de los Estados Unidos. México y Brasil han manejado muy bien la actual coyuntura, donde se hace un alineamiento selectivo, no un alineamiento total, como es el caso del modelo argentino. Ese modelo de alineamiento selectivo es perfectamente factible para Colombia y se requiere una reorganización del Estado en función de la reducción de vulnerabilidades en el frente fiscal, presupuestal y de endeudamiento externo de Colombia. Esas son cosas que ustedes conocen muy bien, pero hay que ponerlas en el contexto de las relaciones internacionales para ver su conexión y su conexión con las vulnerabilidades que estamos experimentando en la actualidad. Nuestros activos de influencia están muy desvalorizados. Los activos de influencia de Colombia eran, ante todo, su democracia, su apego al derecho internacional, su defensa de la resolución pacífica de los conflictos, su apego muy fuerte al ámbito de la ley y el derecho internacional y las organizaciones multilaterales. También nuestro compromiso en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y el terrorismo fue un aspecto de mucha influencia. El Plan Colombia fue el resultado de un hábil manejo en su momento, el embajador Moreno, que logró convencer cómo Colombia era una pieza clave en la lucha contra el terrorismo y hemos tenido influencia, llamémoslo por los ángulos negativos del espectro de las relaciones con los Estados Unidos. Hemos sido influyentes y hemos sido estratégicos porque estamos insertados en los problemas centrales que observaba la administración de turno, las administraciones de turno en Washington. Las bases de influencia de Colombia se han deteriorado en este contexto y en el contexto de la administración, pues esos argumentos no son suficientemente fuertes y es necesario construir nuevos factores y activos de influencia sobre la conducta de los actores internacionales. Los que tenemos son con un sesgo negativo y además se han ido deteriorando. Necesitamos construir nuevos factores y activos de influencia para poder tener unos recursos para movilizarnos con eficacia en el sistema internacional y frente a los actores internacionales. Algunas de las propuestas que he recogido, que no son de mi cosecha exclusivamente por ningún motivo, eso se viene diciendo ya en muchas partes, que es que necesitamos cambiar lo que ha implementado este gobierno de manera radical y es una política de aprovechamiento de los recursos naturales indispensables para la transición tecnológica y económica global. En la medida en que seamos relevantes en los recursos naturales indispensables para esa transición, tendremos más capacidad de influencia. Eso es lo que esencialmente hizo, por ejemplo, Ucrania recientemente. Su relevancia como proveedor de potencial de recursos naturales indispensables y recursos mineros le dio una influencia y una capacidad de acción que de otras maneras no hubiera tenido, no hubiera estado en la capacidad de llevar al gobierno Trump a donde lo ha llevado. Con la potencia, convertir el país en potencia alimentaria y en potencia hidroenergética, que tendría una gran capacidad de influencia. Ser un espacio económico abierto y neutral en materia de inversión externa. Un liderazgo activo en la construcción de un nuevo régimen multilateral alternativo al de la segunda posguerra. Eso me parece un aspecto crítico. Inevitablemente, el mundo se va a mover hacia un nuevo régimen multilateral. Y si Colombia asume como lo asumió después de la posguerra, tanto a nivel global como a nivel de las Américas, Colombia fue un actor definitivo, no nos olvidemos del papel de Alberto Lleras y de otros estadistas colombianos en la construcción de ese régimen multilateral y la construcción de estrategias de desarrollo internacionales y multilaterales. Ese liderazgo se puede reproducir en la actualidad, pero en el contexto de construir esa nueva alternativa al régimen de la posguerra, de la segunda posguerra. En un mundo donde la democracia está en decadencia, fortalecer nuestro carácter de bastión de la defensa de la democracia y los derechos humanos debe ser un factor de influencia reconocido y que además va a ser relevante hacia el futuro cuando se plantee esta discusión cada vez más a fondo. Necesitamos una capacidad militar aumentada no solo por razones
de seguridad nacional interna, sino también para poder actuar en escenarios, en procesos de negociación y estabilización de conflictos internacionales. Colombia ya lo ha hecho en el pasado con mucho éxito y lo hace actualmente en el Sinaí, lo hizo en Corea, lo ha hecho en diferentes regiones del mundo. Creo que esto nos daría sería una fuente, un activo de influencia nuevo y que se puede llevar a niveles muy relevantes. Y nos daría una gran capacidad de interlocución con los actores internacionales. Y pues ser un coordinador activo regional e internacional de lucha contra el crimen organizado y encontrar nuevos aliados para esta lucha, no los tradicionales. Muchos países que son altamente refractarios al crimen organizado están preocupados. Y hay incluso la misma China, países como Indonesia, la misma India, son países que están sorprendidos con el desafío del crimen organizado, del crimen las organizaciones criminales internacionales. Entonces, allí podremos tener nuevos aliados en esa lucha y ser líderes y podemos aportar conocimiento y experiencia a esos nuevos aliados. Estas son algunas de las ideas más que usualmente se comentan en la construcción de activos de influencia y en las cuales yo comparto y creo que deberían ser incluidas en cualquier nueva política exterior que se diseñe para el futuro. Y el nuevo objetivo cuarto, que es algo que los analistas colombianos llaman respice similia, o mirar a los similares, va un poco más allá, realmente, no simplemente mirar hacia América Latina, donde las fracturas ideológicas hacen casi imposible una, una interacción colectiva, está muy debilitada esa opción, pero coger, coger como objetivo la construcción de alianzas de mutuo beneficio temáticas regionales y en áreas geopolíticas no tradicionales. Algo de eso se ha intentado en el pasado, pero con mucha timidez o con un enfoque ideológico. El esfuerzo de este gobierno, el gobierno Petro en África, pues era motivado por razones totalmente ideológicas y no pragmáticas y no con una vocación de permanencia y de introducir e incluir toda una gama de intereses adicionales al simplemente el reconocimiento étnico y cultural, que fue el propósito principal. Se debe seguir insistiendo en acelerar la integración comercial y económica con América Latina, así sea con los pares ideológicos, pero tratar de hacerlo sin, sin un sello de orientación ideológica y hacerlo con acuerdo de mutuo beneficio. Colombia lo ha hecho en el pasado, ha tenido relaciones con regímenes y con estructuras políticas distintas en América Latina y lo puede volver a hacer si le quitamos la carga ideológica en muchas de las negociaciones que rodean estas posibilidades. Priorizar el relacionamiento con poderes ascendentes, en eso Colombia ha hecho muy poco, tiene mucho interés y retórico en eso, pero realmente no hemos actuado de una manera importante para lograr ese relacionamiento con poderes ascendentes. No voy a listarlos todos, ustedes los conocen. Aquí es un aspecto muy polémico, lo entiendo, porque pues, significa tener una actitud de equidistancia estratégica frente a los rivales globales. Es que no es el no alineamiento. El no alineamiento, como es entendido tradicionalmente, es unirse a un grupo de países que son enemigos de los Estados Unidos o de Occidente. Aquí es tener una verdadera equidistancia estratégica, no comprometiendo al país en escenarios como por ejemplo los BRICS. Y la gestación de proyectos de interés estratégico global, como una idea que se ha ridiculizado muchísimo por el gobierno Petro, pero que ha sido una idea que viene desde el presidente Barco, que es la de crear un puente terrestre internacional entre los dos océanos, es algo que se debe tomar con seriedad, no con payasadas como se ha hecho hasta ahora. Una verdadera ofensiva hacia la Orinoquía y que nos permita convertirla en lo que tiene potencial de ser. Ustedes han oído a Gabriel Jaramillo y a muchos otros que conocen profundamente este aspecto. Esto implica también
que, que es necesario hacer adaptaciones internas a la legislación interna, pero eso ya, digamos, es la segunda derivada. Y la protección de la Amazonía sigue siendo un aspecto de gran importancia y de gran capacidad para impactar nuestras relaciones exteriores. Finalmente, un proyecto que viene desde el siglo pasado, el comienzo del siglo pasado, que es la interconexión fluvial de América Latina, para no hablar de otras interconexiones. Estas son algunas de las ideas que quisiéramos presentarles para, pues para discutir ahora. Perdón, un segundo, regreso, trato de regresar. Esto. Bueno, esas son algunas de las ideas que queríamos compartir hoy. Muy bien. Pues Gabriel, interesantísimo. De verdad, muchas gracias. Es un trabajo muy completo con una cantidad de ideas, de datos y de propuestas que yo sí creo que los debemos estudiar. Digamos, este es un documento que da para pensar muchas cosas, mucho tiempo. Yo quiero invitar a las personas que quieran participar, que levanten las manos. Ya veo dos manos levantadas. Me gustaría, si Michael Shifter más adelante o en algún momento quisiera hacer alguna apreciación, yo creo que sería Sí. bienvenido. Y Dijo que también, se iba en el chat, ¿qué dijo qué, perdón? que se iba a las cinco y Ah, 31. ok. Y bueno, Vilma Zafra también fue vicecanciller. Si está ahí, si quiere participar, bienvenida. Por ahora le damos la palabra a Gloria María Borrero. Buenas tardes a todos, Gabriel. Mil gracias por la presentación. Dos preguntas concretas. ¿Cuál debe ser el papel de Colombia en el tema de migración? Y segundo, ¿cómo ves los cambios en el multilateralismo que se deben proponer? Gracias. Gracias, Gloria María. A ver, Gustavo Moreno, adelante. Muchas gracias por la magnífica presentación. Una pregunta muy sencilla. Es que parecería que para que una política exterior de Estado funcione, tendría que haber también políticas de Estado en materia social y económica. Hoy los horizontes del plan de desarrollo son cuatrienales y el plan en sí es fijo. Pensaría uno que para que haya política exterior de Estado y políticas de Estado en materia social y económica eficaces, se requeriría desbordar el horizonte de la administración en la planeación y hacer ajustes en la planeación durante el periodo de gobierno con cierta frecuencia porque el contexto cambia, el contexto internacional cambia. ¿Qué opina de eso, Gabriel? Gracias. Gabriel, adelante. Gracias. Pues muchas gracias, Gloria María y Gustavo. Arranco por la pregunta sobre migración. El, el, aquí Colombia, pues además de las políticas que debe hacer para proteger su población, las cuales no voy a entrar en este momento y tienen que ver más con lo que pregunta Gustavo, el, la, una de las cosas que creo que el gobierno Duque hizo bastante bien fue la cooperación con los Estados Unidos en materia de migración. Que en su momento, incluso algunos criticamos, eh, por el hecho de que entregaba una autoridad eh, a los Estados Unidos de intervenir en los procesos migratorios en Colombia. Y creo que esa estrategia con otras orientaciones sería muy bienvenida. Es decir, no esperar a una imposición, sino buscar una concertación. Es en materia migratoria. Colombia es un país altamente exportador de migrantes y también es un país tránsito muy relevante y además la política del gobierno Trump en este momento pues nos afecta muchísimo porque ya se empiezan a ver regresos voluntarios y no voluntarios y también la estadía en Colombia en las zonas de tránsito de muchos extranjeros
que han entrado legal o ilegalmente al país y aspiraban a ir a los Estados Unidos. Entonces nos quedan los problemas sociales que tarde o temprano generarán presiones en Colombia y también otras presiones adicionales migratorias que pueden afectar a los Estados Unidos. Allí hay un espacio de conversación importante y de crear consensos con la actual administración sobre la base de quitarnos un poco los ropajes ideológicos. Todos queremos y creemos que los deportados deben ser tratados de la manera más respetuosa de humano. Muchos de esos casos, muchos de lo que está haciendo el gobierno Trump no es así. Hay abusos reconocidos incluso por los jueces en los Estados Unidos, pero aún así, manteniendo una posición firme en cuanto al respeto de los derechos humanos de los deportados y de los migrantes, se pueden lograr consensos en materia en esta materia. En cuanto a la construcción de un multilateralismo, digamos, para el sistema del futuro, es un tema que requiere un cuidado importante y un multilateralismo necesita ser mucho más balanceado. El multilateralismo tiene que ser construido para un mundo multipolar y no para un mundo hegemónico o bipolar. Y eso pues se requiere años de negociación, pero Colombia puede hacer como lo hizo en los años 50 y 60, jugar un papel muy relevante de acercar posiciones y encontrar salidas del derecho internacional y en temas organizacionales. Una fórmula específica, pues no existe, no la tengo y creo que es lo que hay que construir. En cuanto a Gustavo, comparto totalmente tu punto. Una política, una política exterior de Estado requiere muchas políticas complementarias también de Estado. Y eso se vuelve un aspecto importante, por lo menos en los asuntos más críticos y a largo plazo. O sea, nadie está esperando que regresemos al Frente Nacional, donde todos estamos de acuerdo, teníamos un solo modelo para todo. Pero sí es posible crear unos consensos, como ha ocurrido en varios países donde existen propuestas de desarrollo social y económico que tienen horizontes mucho mayores que el de un solo gobierno, y hay las herramientas para defenderlos y mantenerlos. Coincido en el principio totalmente. Muchas de las políticas que se requieren para tener una política de Estado, además de las reformas institucionales que hemos sugerido, también se requieren otras políticas que tengan un carácter de Estado. Algunas de ellas hoy en día están consignadas en la Constitución. No sé si esa es la herramienta para garantizar su permanencia. Tal vez no, posiblemente no, pero sí hay que buscar las herramientas para que algunos componentes de las políticas sociales y económicas tengan también un carácter de Estado, que son indispensables para poder tener una política de Estado en materia de relaciones exteriores. Gracias, Gabriel. Vamos a darle la palabra a dos personas más, comenzando por José Fernando Izaza. Adelante, José Fernando. Realmente interesante, no solamente las propuestas de política, sino las informaciones que nos da. Yo tengo dos inquietudes grandes, una pragmática y otra teórica. La pragmática es la siguiente: yo creo que se da por descontada la desertificación. Realmente se está trabajando con dos megalómanos que les gusta pelear. ¿Qué vamos a hacer? Nos tocó eso. Puede ser una desertificación malcita, como con la de Samper, pues que le quitaron la visa, pero puede ser una desertificación que tuvo una medida muy complicada, que es impedirle al sistema financiero colombiano utilizar la red de comunicaciones SWIFT y los sistemas de compensación con Estados Unidos, que crearía una situación, pues yo creo que casi inmanejable. Entonces la inquietud es qué ha pensado o qué han pensado para manejar esa situación. La otra inquietud que tengo es teórica. Yo no tengo tan claro que la política de Trump sea buscar o mantener la hegemonía de Estados Unidos, sino
buscar que Estados Unidos, dentro de su teoría, sea más rico, que la clase media tenga trabajo, que sea más autártica. Para él las importaciones son malas, las exportaciones son buenas, pero que lo que está buscando es volver a cerrarse como ocurrió en los años 35, 36, pero no ser nuevamente el policía del mundo, de que su política no es mantener la hegemonía, sino creer por equivocadamente que su política de cerrarse al mundo, de una política autártica, mejora el nivel de vida de los norteamericanos. Gracias nuevamente, Gabriel, por la conferencia. Gracias, José Fernando. José Luis Ramírez, adelante. Armando, muchísimas gracias. Un saludo especial a Santiago, Montenegro y bueno, al resto de personas que están en este grupo. Gabriel, mil gracias. Excelente presentación. Bueno, Sandra, que no pudo estar hoy, pero a ambos por el seguimiento que le hacen a estos temas. Yo sigo a este grupo a través de YouTube cuando se colocan las presentaciones que se hacen después para que todo el mundo esté enterado, perdón, de los temas que aquí se analizan y se me ocurren dos preguntas. La primera, escuché el año pasado a Juan Tocatlián en una excelente presentación que hizo en este grupo, Gabriel, donde decía que definitivamente estamos en lo que tú has denominado muy bien el fin de una época. Juan citaba la famosa frase de Gramsci a la que tanto se le da vueltas de nuevo y es, hay un viejo orden que no acaba de morir, hay un nuevo orden que no acaba de nacer, estamos en ese interregno donde aparecen los monstruos y puede suceder cualquier cosa. Y ese viejo orden, él lo ve desde el punto de vista de los Estados Unidos, que no acaba de morir, lo que está por nacer lo centró Juan en Asia, no solamente China, también hablaba de tener en cuenta la India y otras opciones. Y decía Juan que cometemos el error de estar analizando la visión de ese orden que se está estructurando solamente desde el punto de vista occidental y no con una visión asiática de lo que sucede y que tal vez ahí está fallando un elemento central de cómo poder hacer una perspectiva frente a lo que viene. Primera pregunta a esto, ¿qué opinas tú de esa visión de Juan y cómo poder incorporar más una visión asiática a la que ya tenemos de Occidente para tratar de entender este momento? La segunda, aprovechando que se habló del multilateralismo, y tú conoces bien, Gabriel, las dos ocasiones que has estado en Washington con el tema de la OEA, eh, quería hacerte una pregunta al respecto. Justo en este momento, hoy se posicionó el nuevo secretario general de la OEA, Albert Ramdin, primera vez que hay un secretario general caribeño. Y en segundo lugar, el 17 de julio se posesiona como secretaria general adjunta Laura Gil, primera vez que hay una mujer y colombiana que va a ocupar ese cargo. Ninguno de estas dos posiciones de la organización hemisférica más importante de la región eran los candidatos de Estados Unidos. Es decir, que como tú dijiste, mientras Colombia en su momento ayudó a estructurar el sistema internacional y muy específicamente la OEA, el año 48, el Bogotazo, novena conferencia, creación de la OEA, Alberto Lleras Camargo, primer secretario general, luego la reforma de la Carta en el año 85 en Cartagena, luego César Gaviria como secretario general, es decir, muchas cosas que han estado vinculadas en el quehacer de Colombia frente a la OEA. Y ahora vamos a vivir esa disyuntiva. Tenemos elecciones en un año en la región significativas. Tenemos Brasil, tenemos Chile, tenemos Colombia, tenemos Bolivia en un contexto complejo y vamos a tener Honduras, no porque sea un papel o un país que juega un papel determinante, pero Honduras en este momento y en la coyuntura actual está muy vinculado a los países más radicales dentro de los países progresistas. Ese cambio eventual de gobiernos en algunos de estos países va a incidir también en la forma en que la OEA desarrolle sus actividades. Pregunta concreta. Primero, como te decía, el tema de la visión oriental para entender lo que está pasando y en este caso concreto, Gabriel,
¿Cómo ves tú Estados Unidos vis a vis esta realidad de la OEA, secretario y secretaria general adjunta, que no eran sus candidatos en medio de esta coyuntura de elecciones y eso cómo puede incidir para Colombia? Muchas gracias, perdón que he sido un poco amplio en la pregunta. A ver, adelante, Gabriel. Gracias, Armando. Arranco con las preguntas de José Fernando, agradeciéndote el comentario. Eh, Creo que efectivamente las opciones que hay frente a las consecuencias de la desertificación son varias y va desde la más blanda, donde no ocurre absolutamente nada distinto que nos quitan una, una medalla, hasta las consecuencias severas que se han visto en otras ocasiones, muy pocas, pero se han visto en otros países, muy escasamente, pero se han visto. En el caso de Trump, pues uno ve que su gobierno tiene una preferencia por una actitud extremista en cuanto a la política exterior, ir a un nivel donde se ponen posiciones extremas y con un objetivo de negociación o con un objetivo de carácter ideológico. Y creo que si tuviera que apostarle a alguno de los dos, algún punto o algún segmento de ese espectro de posibilidades, yo me temo que esperaría que estuviera más del lado de la dureza que de la debilidad. Y en particular, porque no veo al gobierno haciendo nada, fuera de unos anuncios que han sido muy rebatidos y muy conflictivos dentro del propio gobierno, que tienen que ver con la aspersión y con el uso de la fumigación. Que ha habido toda clase de bandazos y el presidente hizo una cosa, la Cancillería otra, el Ministerio de Defensa otra. Entonces, pues eh, esa confusión va a favorecer que los halcones dentro de las diferentes agencias en los Estados Unidos, los halcones que llegaron con este gobierno, pues tengan la posibilidad de imponer unas versiones más extremas, más duras, como consecuencia de la desertificación. Ojalá no sea así. Hay tiempo de que el gobierno tomara, pues podría llegar a tomar una actitud muchísimo más positiva, proactiva, pero yo no veo las señales de que esté interesado en hacerlo y tampoco veo las señales de que la Cancillería tenga, como lo decíamos en la revisión institucional, las herramientas de poder político y de capacidad institucional para hacer un manejo eficaz de una situación tan delicada como esa. Y coincido contigo en que los Estados Unidos ha sufrido periodos de aislacionismo muy grandes eh, y que se ha desentendido y se ha dedicado a la autarquía. De hecho, involucrar a Estados Unidos en la Primera Guerra y después en la Segunda fue muy difícil. Que ellos tomaran la decisión de participar en la defensa de Europa y en la defensa de la democracia frente al nazismo no fue fácil. Tuvieron que ocurrir muchas cosas, entre ellas sufrir las consecuencias militares de estos conflictos. Entonces, coincido en que Trump quiere una versión renovada de ese aislacionismo, pero al mismo tiempo siente, como lo decíamos en las citas iniciales, que el poder relativo de los Estados Unidos, independientemente de su bienestar, está disminuyendo. Y él explica que esa disminución se debe a la proyección de fuerza y de influencia y de gasto más allá de sus fronteras. Cree que al fortalecer América hacia adentro, también la fortalece internacionalmente. Creo que eso es bastante equivocado, pero la obsesión con China revela que aunque está buscando un aislacionismo económico, no pretende dejar de jugar un papel relevante y un papel y no pretende dejar que se reconfigure el sistema internacional sin una participación activa de los Estados Unidos y sin el veto de los Estados Unidos. Es más el miedo a no estar que la obsesión por el aislacionismo de Trump. El que Estados Unidos deje de ser actor en la gestión de los asuntos internacionales, y lo vemos.
quiere ser actor en el Medio Oriente, quiere ser actor en Rusia, quiere ser actor en todos los escenarios donde hay conflicto, quiere ser actor en Europa, y es una forma de tratar de ser actor por el peso político, más no con los compromisos que exigiría ser actor, al revés, reduciéndolos. Por eso, esa política es bastante frágil en cuanto a su eficacia. En el tema de José Luis, muchas gracias. Yo diría que Tocatlán tiene toda la razón. El problema con Asia no es tanto que a nosotros no nos interese, sino que nosotros le interesemos a Asia. Ese es el problema de fondo. Y algunas de las propuestas que se hacen para encontrar nuevos activos de influencia van dirigidas en esa dirección, van dirigidas hacia volvernos relevantes para Asia. Creo que el aspecto de Juan es en lo que es, mucho lo que destaca Juan es cierto. Deberíamos pensar en una orientación de política hacia allá, pero no es fácil mientras no logremos interesar a Asia en Colombia distinto a China en propósitos comerciales y obras civiles. Eso requiere también un cambio de los activos de influencia de Colombia como los que vivimos en ese momento. Y en cuanto a la OEA, creo que pues sí es muy importante que tengamos a una subsecretaria y a un secretario proveniente del Caribe, una subsecretaria colombiana y un secretario general de la OEA que refleje la voluntad de muchos países que lo apoyaron. A último momento, pues todo el mundo se alinea, pero realmente el tema no es tanto quiénes están, sino qué quiere Estados Unidos. Estados Unidos, como lo decíamos, ve de una manera subordinada en sus prioridades geopolíticas América Latina y tiene una herramienta muy poderosa en todos sus organismos, que es el presupuesto. Entonces, veremos cómo actúa frente a estos nombramientos y frente a cómo se inician estas gestiones de las nuevas autoridades de la organización multilateral. No soy muy optimista, la verdad, en ese sentido. Gracias, Gabriel. Ahora no hay manos levantadas. Quiero aprovechar, Gabriel, para hacerte una pregunta. En la siguiente. Eh, con respecto a Estados Unidos, yo entendí, tú hiciste dos menciones. Dijiste, en este mundo que está cambiando tanto y ahí, está cambiando pues, la situación internacional de manera tan clara, las relaciones de Colombia y Estados Unidos, te entendí, tenía que seguir como dos orientaciones. Por un lado, que Colombia ya no apoye todo lo que dice Estados Unidos como Argentina, sino tú mencionaste que sea un apoyo selectivo a algunas cosas, como las que hace México y Brasil con éxito. Y más adelante dijiste que debe ser equidistante entre los polos de poder que están en el mundo. Me parece un planteamiento muy interesante. Lo que te quería preguntar es, eh, ¿qué fortaleza, para hacer este tipo de políticas, qué fortalezas se requerirían en la política colombiana y qué riesgos habría de no hacerlo continuo y con la suficiente prestancia que se requiere? Esa sería mi pregunta y le doy la palabra para la segunda pregunta a Ana María Ferreira, que acaba de levantar la mano. Ana María, adelante. Hola Gabriel, un gusto, súper Hola. interesante la presentación. Gabriel, tengo una pregunta concreta y una duda más general. La pregunta concreta dentro de las propuestas que tú haces es tener una política de Estado que de alguna manera sea aprobada por el Congreso. Y a mí eso me genera cierta preocupación en el sentido en que los colombianos somos muy dados a ir al Congreso a aprobar leyes y finalmente somos el país de Santander. Entonces eso puede crear todo tipo de inflexibilidades en un mundo que cambia y en un mundo donde pueden haber crisis repentinas y muy rápidas y esa política de Estado sea una camisa de fuerza. Entonces mi pregunta concreta, Gabriel, es, ¿esa propuesta responde a la coyuntura del desmadre actual o tú hubieses presentado esa misma propuesta en una coyuntura anterior? Porque a mí sí, o la sensación que yo tengo, y obviamente siendo una total ignorante en esto,
me parece que en términos de relaciones exteriores, Colombia siempre tuvo una línea de Estado y una línea, digamos, de respeto y muy profesional en términos de Cancillería. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es más como una inquietud histórica, es decir, cuando uno ve y estudia, o a los que nos gusta la historia, pues ha habido crisis sistemas que llevan a caídas completas de la civilización. La civilización minoica se cree cayó por una crisis sistémica, los hititas, el mismo Imperio Romano, la misma Grecia micénica, que básicamente implica que el peso de mantener y el costo de mantener esa civilización es tan grande que la civilización colapsa sobre sí misma, porque ya no es capaz de mantener ese costo. Una pregunta, ¿qué piensas tú y crees tú que podemos estar llegando, digamos, a las primeras etapas de un colapso de la civilización occidental? Dos preguntas. Gracias, Gabriel, y una felicidad verte, como siempre. Adelante, Gabriel. Después damos la mano, la palabra a otras personas. Adelante, Gabriel. Bueno, en cuanto a lo que pregunta Armando, plantea Armando, sin duda los dos puntos de la necesidad de tener una posición activa, pero específica y de actuar en temas específicos con los Estados Unidos, esa no ha sido nuestra estrategia tradicionalmente. Nosotros tenemos como una vocación de, en frente a Estados Unidos, de estar en contra o estar a favor, y así en el fondo siempre hemos estado con los Estados Unidos. Aquí es una posición un poco diferente, donde escojamos los temas donde podemos encontrar consensos y colaborar mutuamente. Eso no es fácil con la actual administración, en particular por la volatilidad de la política exterior del actual gobierno de los Estados Unidos. Creo que pero es factible, lo han hecho otros países y Colombia lo podría hacer sin duda. En cuanto a la equidistancia, decía nuevamente que no se trata de un no alineamiento, pero sí se puede tener, y así lo han hecho varios países, incluso la misma Europa, varios países de Europa, y es que la agenda que tienen varios países puede ser perfectamente compatible con la colombiana y no entrar en contradicción con la de los Estados Unidos. Eso requiere un trabajo pues de exploración y de construcción que está pues realmente abierto a discusión. En cuanto a las preguntas de Ana, quisiera arrancar por el tema de que efectivamente mi propuesta sobre un nuevo marco institucional que no incluye solo, pues digamos, una de las ideas es tener un marco, un plan estratégico general validado con consensos mínimos y validado con fuerza de ley, sin sacrificar la flexibilidad necesaria. Es un balance que toca construir, pero lo propondría igualmente en otras circunstancias. Creo que ese consenso también pues se ha roto, y la política exterior se ha ideologizado no solo en este gobierno, también en otros. Entonces, creo que permitiría que hubiera propuesto lo mismo en otras ocasiones, donde también he criticado, y otras personas lo han hecho con más eficacia, el abuso ideológico del manejo de la política exterior y su utilización para propósitos políticos electorales domésticos. Entonces, sí creo que trasciende el actual despelote. La pregunta que me hace es la pregunta que se hace todo analista de la historia, pero lo que sí creo es eh, que los colapsos son realmente nunca ni totales, ni súbitos, y muchas veces no definitivos. Naturalmente, si uno piensa en Gran Bretaña, que es un buen ejemplo, pues el colapso del imperialismo, del imperio británico, pues un proceso que implicó dos guerras, y aún hoy en día Gran Bretaña es un país que tiene una influencia y unas capacidades militares y un poder económico relativo relevante. Entonces,
es muy difícil saber cuándo llega ese debacle y ese colapso. Creo que en el mundo moderno no veremos situaciones tan parecidas como las que vimos en el mundo antiguo, pero eso hay miles de libros sobre el tema y no soy un experto para opinar, pero creo que Occidente no va a desaparecer. Occidente no va a desaparecer. Muy bien, gracias, Gabriel. Santiago Montenegro, adelante. Gracias, Armando y Gabriel, felicitaciones por esa excelente presentación, por ese arsenal de datos e información que nos dio que creo que es muy importante y muy útil. La pregunta que yo tengo es, ¿qué vamos a hacer con Venezuela? ¿Cuál deberá ser la política exterior nuestra con Venezuela? Sé que es muy difícil responder eso, pues porque allá hay una dictadura, ¿no? Pero una dictadura, pues, que está teniendo injerencia en nuestro país, em, está acogiendo a grupos armados ilegales nuestros, es un camino, es un tráfico de drogas ilícitas, ¿no? Pero de todas maneras, yo también me imagino que lo que hagamos tendrá que ver con lo que haga Estados Unidos con Venezuela y también con Cuba, ¿no? Porque yo creo que ese es un misterio. ¿Cuál será la política de Estados Unidos con respecto a Cuba, ¿no? Estados Unidos se ha puesto a atacar a sus amigos, a Canadá, a Europa, a Dinamarca, a Groenlandia, ¿no? A Panamá, em, pero no ha dicho nada con relación a Cuba. Es una política exterior muy economicista o mercantilista, si uno quiere, ¿no? Pero no ideológica. Parecería que el comunismo o la falta de democracia no le importa, ¿no? Pero no nos olvidemos que hay un secretario de Estado, que es Marco Rubio, que es cubano, que, que la comunidad cubana en los Estados Unidos está, por supuesto, opuesta a la dictadura, y yo creo que ellos deben estar esperando que este gobierno haga algo, ¿no? El gobierno de Trump con relación a Cuba. Entonces, un poco, mi pregunta son varias preguntas, ¿no? ¿Qué hacemos con Venezuela? Pero ¿qué cree usted que va a pasar, qué va a hacer Estados Unidos con relación a Cuba y de pronto a través de Cuba también con Venezuela? Eso es un poco mi pregunta, comentario. Bueno, muchas gracias, Santiago. Voy a decir una herejía sobre el tema de Venezuela, que creo que pues, puede despertar muchas ampollas, pero lo voy a decir tal como lo pienso. Creo que nosotros deberíamos cambiar aceptación del régimen de Venezuela por no injerencia y entrega de los grupos colombianos de terroristas que actúan en ese país. Creo que nosotros debemos aceptar la situación que hay en Venezuela. Ya hicimos lo que podíamos hacer. Creo que el pragmatismo en cuanto a convivir con esa dictadura debe ser la línea, pero no un pragmatismo gratis, un pragmatismo a cambio de un compromiso de Venezuela, de realmente y eficazmente, no como el show que montaron recientemente, esté dispuesto a colaborar activamente, empezando a afectar de manera sensible el manejo de su soberanía, a eliminar al ELN del territorio venezolano. Eso me parece que es la única salida en este momento que sería que fortalecería muchísimo el interés nacional, y es aceptar la realidad política de Venezuela. No va a ser una política basada en valores, desafortunadamente no se puede, ya lo intentamos. Ser realistas en cuanto en cuanto a lo que está ocurriendo en Venezuela. Colombia convivió con dictaduras en América Latina durante décadas y siendo una democracia. Creo que nos tocó en este momento del mundo, aceptar eso. Pero no gratis. Nosotros debemos exigirle que para aceptar esa situación y dejarle la autonomía al pueblo venezolano, del cual somos solidarios totalmente y lo hemos sido, pero creo que hay que actuar con una mentalidad de Estado
y reconocer que la realidad del poder en este momento es esta. Si los Estados Unidos deciden cambiar la situación, cambiaría el juego. Pero no veo a Estados Unidos, como lo describe Santiago claramente, en un papel, sino de negociación con Maduro. Curiosamente, es garrote para los amigos, negociación para los dictadores, la estrategia que se ha visto hasta ahora. En cuanto a Marco Rubio y Cuba, el mismo Venezuela, yo creo que eso va a cambiar cuando se acerquen las elecciones del 2026, las elecciones de Mitaca americanas. Ahí veremos que el valor interno, el dividendo interno para el Partido Republicano va a justificar hacer, por lo menos retóricamente, los enfrentamientos más claros y más directos. Muy bien. Gabriel, mil gracias. Pues no hay más manos levantadas, Gabriel. Entonces, y también pues, a ti por la invitación, a todos ustedes por la sí, levantó oportunidad. la mano Astrid, Gabriel, si tú nos permites, le damos la palabra. Dale, Astrid. Astrid, adelante. Gracias por ponernos a pensar en este tema en el cual realmente, pues, no somos como muy, no sé, no es un tema que se discuta frecuentemente en Colombia, tal vez porque somos un país un poco cerrado, porque no tuvimos tanta migración. Recordaba, porque viví en Brasil, lo que era el Itamaraty, toda la institucionalidad que hay ahí, de un lado, y de otro lado, la diversificación de comercio que tiene Brasil con el resto del mundo desde hace mucho tiempo. Y yo creo que eso está relacionado con qué tanta migración hay, con qué tantos contactos comerciales se pueden crear a partir del hecho de que haya población como en Perú de origen asiático, etcétera. No sé, Colombia es un poquito autárquico, me parece a mí. Pero pues yo quería, era como que la pregunta diera lugar a expandir un poquito las propuestas de cuál debe ser la política y el marco institucional de política de relaciones exteriores de Colombia, porque me llamó la atención la mención a que debería haber menos presidencialismo. Y eso es algo que me suscita curiosidad porque es algo que típicamente debe ser de responsabilidad de los presidentes. No sé en qué país es distinto o cómo sería, cómo se estaría pensando eso. La comisión acá de los expresidentes, pues los expresidentes han sido inferiores a su responsabilidad, no van porque están peleando con el gobierno de turno y no contribuyen a que nos pensemos como país y desde una visión de políticas de Estado en esa materia. ¿Y en qué estás pensando un poquito para ampliar eso? No, pues realmente creo que es importante matizar. Yo no he dicho que se acabe el comando del Ejecutivo sobre la política exterior. Hago una referencia específica al absolutismo presidencialista en la política exterior. Es que el absolutismo que tenemos ahora nos lleva a muchísimos errores y nos ha llevado a muchísimos errores ahora y antes. Ese absolutismo y la inmensa debilidad de la formulación de la política exterior, de la estructura de formulación de la política exterior, nos ha causado mucho daño. Creo que eso hay que hacer una revolución institucional. Y la comisión asesora como está no sirve para nada, pero sí se puede crear unos organismos mixtos que tengan la capacidad de respaldar o orientar al presidente en su ejecución. Esto da para mucho tiempo, pero creo que digamos, sí debe haber una reforma institucional profunda al régimen que rige las relaciones exteriores y al comando absolutista del presidente sobre las relaciones exteriores. Gracias, Gabriel. Ahora sí vamos a despedirte personalmente. Te quiero agradecer muchísimo. Yo creo que este grupo también sale enriquecido, sale con un documento con unas ideas muy importantes que ojalá tengan influencia en la política exterior en los años por venir. Quiero invitar a este grupo que despidamos a Gabriel con un aplauso que es muy merecido por una excelente presentación. Gabriel, mil gracias. Muy bien, Gracias a muchas todos. Nos gracias. veremos pronto. Muchas gracias. Muy bien, Gabriel. muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Muchas Gracias. 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 Entonces, Un abrazo a todos.